La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Estamos mirando el tema de las expectativas de Dios con el creyente. Recuerda, el Señor espera que seas un genuino discípulo y nunca dejes de serlo hasta que Él le recoja. A través de la Biblia, la oración y a través de la obediencia a la palabra. A su vez, sin dejar de ser discípulos, que suba al estadio de hermano, que se comprometa con la iglesia, que aunque haya dificultades y contradicciones, seas capaz de permanecer en la iglesia, aportando tiempo, habilidades, dones y recursos. Inclusive, que seas fiel en el diezmo del Señor. En tercer lugar, que llegues, que sigas subiendo y subas a siervo. Es decir, que se convierta en solución, o que te conviertas en solución para el mundo, evangelizando, sembrando a Jesús en el corazón de las personas, compartiendo el mensaje de su salvación. Pero que no se quede ahí, que siga creciendo y pase de siervo a amigo de Dios, cual Abraham. El Señor dijo allá en Génesis 18, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Él dijo allí: ¿ocultaré algo a mi amigo Abraham? No, yo no puedo ocultar algo a mi amigo Abraham. Fue el único personaje que Dios lo consideró su amigo. ¿Se imagina el privilegio? Pues bien, de hecho, Abraham refleja al Padre, a Jehová Dios, porque él también sacrificó, por lo menos en su corazón, a su hijo. Lo iba a traspasar con la daga por orden de Dios Padre. Él también voluntariamente iba a sacrificar a su hijo, similar al Padre. ¿Y por qué? Porque pensaba en la voluntad del Señor únicamente, por encima de sus intereses y por encima de sus sentimientos. Y a ese lo llamó Dios amigo. Entonces la pregunta del millón es: ¿cómo ser amigo de Dios? La respuesta la da Jesús: haciendo discípulos. Evangelice muchos, discipule pocos. Entre los evangelizados hay que escoger personas para dedicarles la vida de uno y vaciarla en ellos. Es tomar la vida de uno para invertirla y sembrarla en otros. Es hacer hijos, que implica entrega total. El discipulado es la obra más grande que hay debajo de los cielos. Jesús se dedicó al discipulado. Solo 12. Nadie puede tener más de 12. Puede acumular mucha gente, pero no discipula ninguno. El discipulado es una obra selectiva, muy ungida, requiere la máxima unción y trae el máximo desarrollo personal al que uno pueda llegar. Nadie verá el máximo de su potencial a menos que tenga discípulos. El cristiano que nunca tiene un discípulo, 2, 3, 4,
jamás verá lo que Dios quería hacer con él, con ella. Nunca lo verá. Es necesario sufrir, porque los discípulos lo hacen sufrir a uno, como los hijos. Uno tiene que dedicarse. Uno los cuida, los enseña, los aconseja, los acompaña, los forma, los levanta, los limpia, los protege, en fin, los inspira. Eso es lo mismo que un hijo. Esa labor requiere muchos años. Yo he tenido discípulos hasta 15 años y luego les veo fructificar. He tenido discípulos de 0 que hoy son pastores en otras iglesias. Y esta labor yo sé que el Señor la remunera de una manera única, porque repito, es la obra de Dios. Es Dios haciendo la obra. Jesús no se dedicó a los miles y miles. A esos miles, como dice Juan 6, los espantó. Venían era por el milagro, porque los entretuviera, porque los sanara, porque les llenara la barriga, porque les curara la llaga. Y el Señor dijo, estos no se han convertido, ni uno solo se ha convertido. Los milagros no convierten, a nadie convierten. Pero el llamado es el discipulado, formar un carácter. Muchos se sanan como los leprosos y no vuelven, es decir, no se dejan discipular por Jesús. De los 10 leprosos que curó en una ocasión, regresó uno para adorarle, para glorificarle, para reconocerle, para agradecerle, para seguirle. Y el Señor dijo, ¿dónde están los otros 9? De la misma manera, normalmente evangelizamos 10. De cada 10, creo que esa es la proporción. 1 estará dispuesto para ser discipulado. Hay que compartir el mensaje de su salvación inmediatamente, invitarle. Esto es solo el fundamento, la losa, la base para levantar la construcción. Hay piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 1000 hasta los cielos. Me permite, le gustaría que pusiéramos el primer piso. Eso es solo la base para empezar a construir. Hoy has recibido a Jesús como tu Salvador y tu Señor personal. Pero si no edificas encima de eso, esa losa se va a grietear, a cuertear, a llenar de humedad y a perder. ¿Le gustaría? Reunámonos mañana. Se dice que la primera cita de discipulado debe ser idealmente en las siguientes 24 horas. Veámonos mañana y edifiquemos el primer piso. Hagamos el primer piso. Y permítame adelantarle. El primer piso va a hablar de la seguridad que tienes del amor de Dios. ¿Cómo puedes tener seguridad del amor de Dios para tu vida el resto de tu vida? Reunámonos y empezar cada semana a tener una cita. En nuestra iglesia, en la Gran Comisión de Jesucristo de Cali, tenemos un sistema de discipulado a partir del mensaje de su salvación. Se llama EVA, Edificación Bíblica Básica. Son 70 temas para dar en 70 citas personales de 1 hora, máximo 2 si la persona es aventajada. Si hace las tareitas, los ejercicios, si vemos que empieza a leer el Evangelio de San Juan, si vemos que su vida tiene desafío, que cumple esas citas y que ya comienza a orar y se inquieta y si lee y si piensa y si se siente desafiado por el Señor a cambiar y hay testimonio y dejé aquello, yo era así, yo era así y nos ama y de verdad ama al Señor y ama al discipulado. Entonces se pueden dar 2 encuentros semanales máximo hasta llegar a 70. Así que si fuere uno por semana, tendríamos material para 70 semanas. Nuestro material de discipulado, y eso de manera ininterrumpida. Y habrá semanas ocasionalmente que no se podrán reunir.
Entonces tenemos, y un año tiene 52 semanas, tenemos para 1 año y medio o 2 años. Hay encuentros inclusive que por las preguntas que hay que permitirle hacer, por las aclaraciones y ampliaciones, hay que verlas en 2 o en 3 encuentros. Por ello, en nuestra iglesia tenemos currículum, material claro, ordenado, sistemático, creciente, más o menos para 2 años, para discipular, por lo menos a nivel doctrinal, 2 años. La persona necesita cercanía y apoyo y consejo, muchos más. Pero aparte de los 70 temas, tenemos otros materiales para continuar creciendo. Se le guía a hacer unos talleres personales. El encuentro se ve personalmente y se le anima a que lea unas meditaciones, unos folletitos, unos pensamientos pequeñitos y desarrolle unos materiales que se llaman talleres personales para hacer devocional personal. Hermanos amados, el discipulado no requiere dedicación total. Los mejores discípulos que tuve en mi vida los tuve estudiando, terminando la carrera universitaria y trabajando en un colegio. Y aparte de eso, tenía un grupo de por lo menos 6 o 7 discípulos permanentes, ganados por mí en los pasillos de la universidad y formados. Luego les vi crecer, les vi casarse, les vi con una vida nueva y diferente. Hermanos, ¿cómo me ha pagado el Señor de bien eso? Nunca he dejado de tener discípulos. Hoy como pastor, pues hay mucha gente que depende de mi ministerio. Y la enseñanza llega a mucha gente y a través de ellos a otros tantos y muchos más. Por ello, el apóstol Pablo plantea la gran comisión a Timoteo en la segunda carta que le envía el apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo. En el capítulo 2, versículo 2, dice así, leyendo desde el 1. Tú pues, hijo mío Timoteo, esfuérzate. Hay que esforzarse. No es difícil, pero hay que esforzarse. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? ¿Cómo nos esforzamos o cómo esperaba el apóstol Pablo que Timoteo se esforzara? En el siguiente versículo está la respuesta. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El esfuerzo en la gracia es discipule. Esfuérzate en la gracia, hermana. Esfuérzate en la gracia, hermano. No se autoelimine. No diga yo no puedo, yo no sirvo, eso es para otros, no tengo tiempo, no quiero, no puedo. No lo hagas. No cierres la puerta de la amistad con Dios. Dios es amigo de aquellos parecidos a Él y Él se dedica al discipulado. Él forma hijos y de hecho por el Espíritu Santo nos forma como hijos. Le animo a que le pida al Señor una discipulita, un discípulo. Si eres mujer, una discípula. Si eres hombre, un discípulo. Y poco a poco, cada 6 meses, otro. Y el Señor te traerá otro y otro. Y cuando te des cuenta, tu vida resplandece. Dios vacía su gloria en ti. ¿Para qué lo hace en una persona que no tiene discípulos? ¿Para qué se glorifica y manifiesta su poder, su revelación, su sabiduría en una persona estéril, sola? ¿Para qué? De nada sirve eso. Ya se salvó, ya está creciendo, aún está en la iglesia, pero no le da nada a nadie. ¿Para qué darle de más si no comparte a nadie lo que sabe? Amados, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que permanezcan, que sean discípulos, fieles, que sean idóneos. Y mire en aquellos que son idóneos,
más capaces y más dispuestos. ¿Para qué? Para enseñar a otros, para que se forme un movimiento a partir de ti. Tú formando a otros y esos otros lanzándose porque tú les inspiras y les instas y les supervisas después de un tiempo a ganar a otros, a formar a otros y esos otros a otros. La idea es que se forme un movimiento, una empresa de envergadura mundial a través de ti. No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un super líder como dicen en el mundo. No, un siervo sencillo de Dios que es amigo del Altísimo a través del discipulado. El apóstol Pedro, miren ustedes, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, dice: ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Barba larga, pelo blanco, ochentanos, nada que ver. Ancianos son las personas maduras en el cristianismo, sólidas, confiables, fieles, permanentes. Pero luego dice: ruego, es decir, a los antiguos de la iglesia que están entre vosotros, yo también antiguo, dice Pedro, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que disipulen, que apacienten la gente de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, no por orgullo, ni para dominarles, sino con amor, voluntariamente, no por ganar dinero. El discipulado no se hace pensando en que le van a pagar a uno, o en que la iglesia le pague, o en que no, eso se hace voluntariamente, con vecinas, con vecinos, con amigos, con compañeros de colegio, de universidad. Hay que llamarlos, hablarles del Señor, citarlos, invitarlos a un cafecito y luego ofrecerse para orar, para ayudar, para iluminar, para enseñar, para guiar. Esta iglesia se formó porque un día fui casa por casa en la unidad residencial donde vivía, cara a cara, nada de volantes ni papeles. La gran comisión no es ir y repartir volantes o tratados. No, es ir y hacer discípulos. Eso requiere humildad, poner la cara. Empiece con conocidos, ex colegas. Dios ha puesto en mi corazón llamarte y hablarte de Jesús. ¿Me permites hablarte? Ese es. Y fui y les visité y oyeron del Señor y fueron a mi casa y les dije: quiero orar por ustedes, por sus hijos. Y fueron en una Semana Santa. Y luego, cuando terminó la primera reunión, les invité todos los jueves a ir a mi casa, que quería enseñarles, mostrarles la palabra, que juntos todos leyéramos la Biblia, la aprendiéramos a leer, que oráramos por los cónyuges, las esposas, los esposos, y se fue formando un grupo nuevecito. Terminó siendo la iglesia, la gran comisión de Jesucristo. Así es que se forma una iglesia. Algunos la forman robando los miembros de otras iglesias, invitando miembros de otras iglesias con sutilezas. Normalmente los hijos del maligno, camuflados en las iglesias, finalmente muestran su condenación haciendo exactamente eso. Dividen las iglesias, llevan veneno, siembran discordia, cizaña, juicio, calumnia, exageración, un montón de cosas. Y luego los invitan y forman grupos afuera con los miembros de la iglesia donde fueron enseñados y hasta formados. Dios no perdona eso jamás. Es un ataque al Espíritu Santo. Poner huevo en nido ajeno, matando al pajarito que lo hizo. Eso es diabólico, ni siquiera pecaminoso, diabólico. Y luego siguen invitando a miembros de la iglesia de donde salieron a su supuesta iglesia.
es exactamente lo que hizo Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento. Y comienzan a ofrecer fuego extraño, porque se ve que Dios no los llamó a eso. Es necesario que ganemos nuestra gente, que formemos nuestra gente, que seamos capaces en la humildad del Espíritu Santo para servir y formar nuevos discípulos. Así que el Señor dice allí en 1 de Pedro 5, continúa diciendo: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos en la lectura, ejemplos en el estudio, ejemplos en la oración, ejemplos en la santificación. Y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La máxima corona, el máximo galardón celestial, lo recibiremos los que hacemos discípulos. Ningún galardón será tan grande como esa. Ni siquiera el presidente de la República de los Estados Unidos, considerado el hombre más grande y poderoso del mundo, no nos dará ni por los talones en grandeza, gloria y dignidad, en poderío, en el único reino que trasciende por siempre, el de los cielos. Los discipuladores somos amigos de Dios. Id y haced discípulos. Vaya y formen. En nuestra iglesia tenemos los materiales suficientes para hacerlo. Utilícenlos. Sean gestores de un movimiento de alcance mundial. Reproduzcanse. Por los frutos los conoceréis. Y el fruto tiene pulpa, pero tiene semilla. Y la semilla es para reproducirse. Así que si un cristiano después de 2, 3 años todavía no tiene discípulos, está engañado o está jugando con su propia vida o simplemente está perdiendo la máxima oportunidad de ser alguien en el reino de los cielos, de ser útil. Hermanos, si hay alguien que Dios ama, es un discipulador. Si hay alguien que no debe temer porque nada le faltará, así el mundo se desvanezca y se derrita y se pierda en hambre y escasez. Si hay alguien que no debe temer, es un discipulador. El Señor se rompe el pecho por quienes tenemos hijos espirituales, por quienes discipulamos, por quienes formamos, como dice el salmista, con lágrimas. Discipular, repito, no es fácil, no porque sea difícil en términos operativos, sino porque implica mucho amor. Dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Nos presentaremos delante de Dios los que discipulamos con las manos llenas, y los ángeles nos admirarán, y el pueblo de Dios estará dispuesto a rendirnos admiración, y nosotros haremos parte y seremos receptores de poderes portentosos, esos que añoramos aquí, ese estrellato, grandeza, comodidad, riqueza, belleza y autoridad, esa la tendremos allá y en una dimensión mucho más grande. ¿Quiénes? Los discipuladores. Solo los discipuladores, amados. Aprendamos a ser amigos de Dios a través del discipulado. Amantísimo Padre Celestial, nos muestras el camino. Ciertamente tú, Señor Jesucristo, eres el camino a seguir. Tú dijiste: yo soy el camino y la verdad. Caminaste discipulando y queremos aprender a transitar ese mismo camino del discipulado para llegar a ser instrumentos gloriosos de Dios y receptores de las más grandes y excelsas benignidades del Eterno.
en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.